Hola a todos y bienvenidos a la cuarta clase de Reinforcement Learning. En la clase pasada estuvimos charlando un poco y nos divertimos, tal vez no, tal vez sí, yendo al casino y hablando un poco de los métodos Monte Carlo. Y en esta clase vamos a continuar no tanto con los métodos Monte Carlos, pero sí con esta noción de que no tenemos un conocimiento estricto de la dinámica del mundo, entonces debemos tomar alguna que otra alternativa que nos permita palanquearnos de otros conocimientos y otras estimaciones para calcular las cosas que nos interesan. Entonces, pequeñísimo spoiler de qué es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver, en esencia, una mezcla entre lo que es DP, lo que es programación dinámica y lo que es Monte Carlo. Es una nueva técnica, vamos a ver un caso particular, primero de los algoritmos de TD y luego vamos a pasar a una generalización de la misma, en la cual no vamos a entrar mucho en detalle, pero la vamos a dejar mencionada de forma que el que desee profundizar así lo puede hacer. Vamos a comparar estos métodos con los anteriores y luego vamos a seguir el camino habitual que solemos tener cada vez que presentamos un algoritmo, que es que primero necesitamos estimar un valor y luego necesitamos controlar. Es decir, el proceso que nos interesa casi siempre es estimar y controlar. Bien, tengamos un pequeñísimo flashback a algo que apareció, algo que mencionamos que iba a aparecer en muchas oportunidades a lo largo del curso, que es esta forma, digamos, la estructura que tiene la definición para nuestros estimadores. Esta fórmula, que ni siquiera es una fórmula, digamos, esta descripción de cómo se calcula el nuevo estimador, este template, esta plantilla para calcular el nuevo estimador, la vimos al principio de la primera clase cuando estábamos viendo el valor de la acción para cada uno de los brazos de las máquinas multibrazos, de los bandidos multibrazos, el problema de los bandidos multibrazos. De modo que para hacer un pequeñísimo recuerdo, lo que nos decía esta estructura es lo siguiente. Nos dice, nuestro estimador va a ser un viejo estimador más un ritmo de aprendizaje multiplicado por la diferencia que existe entre lo que yo creo que es mi verdad y el estimador viejo. De modo que si el target siempre es el valor real de lo que queremos estimar, es un caso hipotético y completamente deseado, pero no es real lo que estoy diciendo, pero imaginemos por un segundo que el target sí es la verdad que queremos encontrar, nosotros vemos que lo que estamos haciendo con nuestro nuevo estimador es siempre acercarnos a él a un ritmo alfa. Bien, es evidente esto, ¿por qué? Porque si el target si nuestro estimador es igual al target, nuestro aprendizaje cesa. Que quiere decir que básicamente nosotros nos estamos conformando con caer precisamente en ese punto, en el punto del target. El método Monte Carlo seguía, si bien, si no recuerdo mal, no hicimos una alegoría, digamos, no mencionamos esta forma, esta estructura para la definición del nuevo estimador. Nosotros, si vemos cómo calculábamos la actualización para el valor del estado, nosotros tenemos que sigue esta estructura. ¿Por qué? Porque en el caso de Monte Carlo, nosotros tenemos que el nuevo valor del estado va a ser el valor del estado viejo, el viejo estimador, más alfa por el retorno completo, g de t, menos el valor del estado en el tiempo t. Varias cosas a decir acá. La primera, una vez más, para no hacer mudanza en mi costumbre, yo me he olvidado, acá podríamos usar una especie de índice para reflejar que lo que estamos haciendo es hacer un nuevo estimador de nuestra función, nuestro valor de estado. Es decir, en nuestro proceso iterativo, nosotros para cada episodio estimamos como nuevo valor de estado para el estado SDT, el estado, llamémosle K más 1, correspondiente al, la iteración de nuestra estimación número K más 1. De modo que digamos, cuando nosotros definíamos como retorno a la suma de los episodios descontado a lo largo de todo el episodio, valga la redundancia, nosotros conseguíamos una nueva estimación para nuestro valor de estado. Nosotros usábamos alfa como 1 sobre k, en algún sentido, como 1 sobre n.
KUCK, en el algoritmo en sí, en la implementación usamos n, pero es lo mismo, ¿verdad? En este caso, vamos a asumir que también podemos establecer un alfa que sea constante, por ejemplo, que lo que va a otorgarnos es un algoritmo que se lo llama Monte Carlo alfa, eh, que es como las abstracciones, el superset de todos los algoritmos de Monte Carlo que hemos visto, del algoritmo de Monte Carlo que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque engloba tanto a 1 sobre n, que es el parámetro de aprendizaje que nos permite recuperar el promedio, como también a todas las otras posibles, todos los otros posibles valores de alfa menores a 1 y cuya sumatoria de, de los alfa al cuadrado sean menores a, digamos, que tengan límite en los números reales, nos garantiza la convergencia, de modo que este alfa vendría a englobar todos esos posibles casos. Se lo suele llamar alfa Monte Carlo o Monte Carlo alfa. En esencia es exactamente lo mismo, solo poniendo un parámetro distinto. Pero esto es un pequeño comentario porque la clase pasada no lo mencionamos, pero ¿a qué quiero ir con esto? A lo que voy es, nosotros tenemos como nuestro target de la realidad misma, en el método Monte Carlo, ya sea alfa 1 sobre n o alfa constante, nosotros tenemos que nuestro target es g sub t, que si no recuerdan mal la notación es g sub t es el retorno en tiempo t. De modo que nuestra noción de verdad a la cual nos queremos acercar con nuestro estimador se corresponde con lo que recibimos en cada episodio. Pero uno podría agarrar y decir, ¿por qué la necesidad de ir barriendo paso de tiempo por paso de tiempo para poder recuperar o lograr recuperar a cierta medida el valor de nuestro retorno para ese episodio en particular? ¿Por qué no podemos apalancarnos con la definición recursiva que tiene el valor del estado utilizando las estimaciones que hemos hecho previamente? Y esto probó ser una de las técnicas y las invenciones, si se quiere, en el mundo de RL más fascinante, porque abre un universo de posibilidades para generalizar la manera de implementar algoritmos de RL teniendo en cuenta la noción de una estructura subyacente de la dinámica de nuestro problema que se corresponde con un proceso de decisión de Markov. Entonces, si nosotros supiésemos realmente el retorno esperado, y no el retorno, la muestra de un episodio, porque si recordamos bien, G de t en el caso de Monte Carlo se corresponde con una muestra de nuestro episodio. Nosotros simulamos hasta que conseguíamos el estado terminal, y una vez que conseguimos el estado terminal, recorríamos de adelante hacia atrás nuestro episodio, haciendo todas las estimaciones correspondientes no solo de retorno, sino también de la actualización de los estados en función del criterio de la primera visita, por ejemplo. Bien, pero nosotros entendemos que si nosotros tuviésemos la noción de realidad sobre nuestro valor de retorno, es decir, si tuviésemos nuestro valor esperado para el problema que tenemos entre las manos, tuviésemos el valor de retorno esperado, y sabríamos que se va a cumplir una propiedad, que es que el retorno esperado es el retorno en el paso de tiempo correspondiente al subíndice t, digamos, que sería rt más 1, porque recuerden que las recompensas siempre se consideran en el instante siguiente a hacer el estado S, al hacer la acción A en el estado S a tiempo t. Entonces, la definición recursiva del valor del estado nos permite definir que el valor esperado de retorno tiene que ser la recompensa en el paso, la recompensa en T más 1, ¿más qué? Más el factor de descuento por el valor del estado siguiente. En el caso de tener un MDP bien definido con nuestras probabilidades de transición y con nuestras recompensas y con todas las funciones que necesitábamos, nosotros este valor lo pesábamos sobre todos los posibles estados siguientes. Pero ¿qué tal si en vez de hacer eso, simulásemos trayectorias y en vez de tener que esperar hasta el final y hacer toda la suma y multiplicación por el factor de descuento de los retornos para conseguir nuestro retorno a tiempo t, ¿qué tal si solamente sumamos un retorno, avanzamos un paso, miramos en el estado en el que aparecemos y usamos el valor estimado previamente para ese valor de estado? Y esta es la idea que tiene TD. Por eso aquí colgué el diagrama de backup, porque el diagrama de backup de TD es completamente sencillo. Nosotros lo único que estamos haciendo es calculando nuestro valor de estado como
la recompensa, que es el resultado de transicionar desde este estado a la elección de una acción. Cada punto negro, recuerden que es un par estado de acción, más el valor del estado siguiente, con la multiplicación por el factor de descuento correspondiente. Entonces, en esencia, si quieren pongan pausa y piensen cuáles son los beneficios de esto. Ya los dejamos deslizar así. No lo dijimos explícitamente recién, pero lo dijimos. Si quieren pongan pausa y piensen. Porque lo maravilloso que tiene este método es que no requiere que nosotros esperemos hasta el final del episodio. No requiere que hagamos ningún paso extra para la estimación de nuestro nuevo valor de estado. De modo que uno podría pensar, por ejemplo, que este método serviría de una manera excepcional para problemas que tienen características online. Si nosotros queremos aprender sin lag, o sea, queremos aprender mientras van sucediendo las cosas, un método como este prueba ser extremadamente útil. ¿Por qué? Porque no tenemos que esperar a que termine un episodio, a que alguien a- nos ponga pausa a la generación de episodios y después vayamos al setting offline, miremos data y hagamos aprendizaje a partir de esa data. Nosotros podemos literalmente conectar esto a cualquier cosa que se desenvuelva en el mundo y dado que es una operación matemática no tan complicada, seguro que en los tiempos donde sucede el fenómeno vamos a poder no solo capturar la señal, sino también aprender. En este caso estaríamos estimando solamente, así que la parte de aprender la reservamos para la segunda parte de la clase, pero creo que ustedes me entienden cuando digo que podemos aprender, podemos estimar, podemos controlar y podemos estimar. Cualquiera de las dos son indistinguibles a los fines prácticos de la característica que estamos queriendo mencionar acá, que es que el algoritmo que se denomina TD es útil para problemas online. ¿Por qué se llama TD? Se llama TD porque TD significa Temporal Differences, o Temporal Difference en singular, no recuerdo bien. En esencia, porque lo que está haciendo es una diferencia temporal para los valores de estado en tan solo un paso de tiempo. Y por eso yo quería mostrarles acá, ahora que ya hemos recorrido no solo la programación dinámica, la diferencia, las técnicas de Monte Carlo, y ahora vamos a empezar a hablar de TD. Me gustaría mostrarles si se quiere, este heatmap de los distintos algoritmos para problemas, nuevamente, que tienen como estructura subyacente un proceso de decisión de Markov. Es decir, tienen acciones y estados finitos y se puede definir sobre ellos un valor de estado, un valor de la acción y todos esos chiches matemáticos que nos permiten hacer control y estimación de políticas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo acá es bastante sencillo. Como dice el eje X, lo que tenemos ahí es el ancho de nuestra actualización. Pensemos, acá con actualización a lo que se refiere es a la actualización precisamente de nuestro estimador. Por los diagramas de backup que está mostrando este heatmap en cuestión, nosotros entendemos que estamos viendo actualizaciones del valor del estado. Caso contrario, veríamos a un nodo negro encima, porque estaremos hablando de pares acción-estado, que se corresponden con el valor de la acción. Perfecto. Entonces, el ancho es el ancho el eje X es el ancho del update y el eje Y es la profundidad de nuestro update. Entonces, observemos Monte Carlo, que seguramente lo tenemos más fresco. ¿Qué hacíamos en Monte Carlo? En Monte Carlo avanzamos sobre una secuencia de estados-acción, estado-acción, estado-acción, hasta lograr llegar a nuestro estado terminal. Algo que tal vez no mencioné cuando estábamos viendo al principio el diagrama de backup, este cuadradito negro se corresponde con un estado terminal. Por eso se dibuja distinto a cualquier otro estado, para denotar que ahí termina nuestro episodio. Bien, entonces Monte Carlo vendría a ser un pequeñísimo filamento de nuestra realidad, en realidad de nuestras posibles realidades. Piensen que nuestras posibles realidades son una ramificación que crece en cada decisión que tomamos. Es decir, en cada acción que no tomamos existe un posible universo, por más que no la tomemos. Pero Monte Carlo lo que hace es simular. A la hora de simular, nosotros necesitamos colapsar
con la función de transición necesitamos colapsar en un camino en particular. Y lo que cruzamos los dedos y esperamos es que cuando colapsemos, a medida que vayamos aprendiendo o estimando, cuando colapsemos, lo que esperamos es que nuestro algoritmo pueda más o menos barrer lo suficiente todas las posibles alternativas y los posibles universos, de forma tal que podamos reconstruir algo que se corresponde con todos esos posibles universos, como ser el valor del estado o el valor de la acción correspondiente a una política en particular. Entonces lo que esperamos es poder recomponer eso a partir de un sampleo finito, porque los problemas pueden crecer con una regla exponencial muy abrupta y muy grande, entonces es inabarcable incluso para una computadora. De modo que de estrategias Monte Carlo, nuevamente lo que hacen es cruzar los dedos y decir, ojalá que yo con un par de millones de simulaciones o miles de simulaciones pueda capturar la dinámica de mi mundo lo suficientemente bien como para poder estimar valores de acción o valores de estado. En el caso de EDP, nosotros asumíamos que sí existía esta ramificación. Por eso nuestro update, nuestra actualización es un poco más ancho. Porque nosotros para cada estado abríamos nuestro árbol de posibilidades a todas las posibles acciones. Pero ¿qué hacíamos una vez que llegamos ahí? Una vez que llegamos ahí, nosotros entendíamos por la definición recursiva que le encontramos con los operadores de Bellman, no solo de optimicidad, sino los operadores de Bellman de evaluación para los valores de estado, que una vez que definíamos el valor de estado como la recompensa media, tomando la acción A en el estado S, nosotros rápidamente observamos el carácter recursivo de nuestra definición. Y las técnicas de programación dinámica venían a salvarnos las papas acá. ¿Por qué? Porque las técnicas de programación dinámica se basaban precisamente en lo que se le denomina bootstrapping, digamos, lo que se denomina usar valores pasados para estimarlo, estimar nuevamente nuestro estimador, valga la redundancia. Entonces, la profundidad de nuestra actualización va a tener que necesariamente ser pequeña, porque con tan solo recorrer las acciones disponibles a partir de nuestro estado base, nosotros ya vamos a haber abarcado todos los posibles estados siguientes. Y esperamos que esos estados estén lo suficientemente bien calculados para que esta aproximación valga. Luego tenemos el caso que no evaluamos porque muchas veces es ridículo en términos computacionales, que es la búsqueda exhaustiva, es decir, en nuestro árbol de posibles universos es tomar todos los posibles universos. ¿Y qué nos quedaba? Si nosotros hubiésemos hecho el gráfico este tapando a Difference Learning, a TD, hubiésemos sospechado que puede llegar a existir un algoritmo que no tenga ni ancho ni profundidad, digamos. Es decir, que tenga las mínimas dimensiones en estos dos ejes, digamos. Las mínimas dimensiones de profundidad y de ancho. ¿Qué es lo que dijimos recién? Nosotros para estimar tan solo necesitamos simular trayectorias, pero en vez de intentar de ramificar a partir de las posibles acciones, las trayectorias son únicas, son filamentos. No queremos esperar hasta el final del episodio, entonces bootstrapeamos, es decir, estimamos con nuestros valores calculados anteriormente el valor del estado S, que será este de acá, por ejemplo, a tiempo t. Y ya se imaginarán, y se los cuento más o menos como spoiler, que en esencia este heatmap no está queriendo decir solamente que nuestra realidad se divide en 4 aristas y ya. Uno puede moverse en este mapa, en algún sentido. Uno puede aumentar su profundidad, aumentar su ancho, para conseguir algoritmos que vendrían a tener un approach más mixto, más de ensamble, si se quiere, aunque no es la palabra precisa. Muy bien. Habiendo dicho esto y habiendo mostrado este panorama, la realidad es que tenía muchas ganas de mostrar esto desde la clase 1. El tema es que no había que spoilear, había que llegar a hablar de TD antes de spoilear. ¿Por qué? Porque para los casos de problemas con estados y acciones finitas, espacios de estados y espacios de acciones finitas, esto es todo lo que hay. Esto sería como una grilla, si se quiere, dividida en una grilla discreta, si se quiere, porque lo que es moverse dentro de este mapa no es moverse en el continuo, sino moverse en un espacio discreto, porque estamos asumiendo, pues, como dije antes, estados y acciones finitas. Muy bien. No hace falta mucha más introducción para poder implementar el algoritmo de TD.
con este machete es suficiente, pero como siempre hacemos, vamos a robarnos el pseudocódigo de la Biblia y vamos a implementarlo. Entonces, leamos el pseudocódigo porque en esencia es completamente sencillo si ya estamos aceitados con no solo lectura de pseudocódigo de problema de RL, sino también con, por ejemplo, lo que vimos la clase pasada de Monte Carlo, porque es muy, muy, muy parecido. Entonces, nuestro algoritmo de TD para estimar, en este caso llamamos T de 0 a la estimación de nuestro valor de función, de valor de estado, siguiendo una política pi. Nuestro algoritmo T de 0 lo que hace es ser una caja negra que recibe como input una política a ser evaluada. Y el algoritmo también posee un parámetro, que es el parámetro de aprendizaje que mencionamos al principio de la clase, que puede llegar a ser el necesario para recuperar el promedio, o puede ser un parámetro que exista entre 0 y 1 para recuperar no un promedio, un estimador de promedio, sino un promedio pesado. Si esto que acabo de decir no le suena a nada, chequeen los ejercicios de la clase 1 porque allí estuvimos viendo la justificación de por qué un peso exponencial se corresponde con un alfa entre 0 y 1. Bien, una vez habiendo hecho eso, como siempre tenemos que inicializar nuestros valores de estado a algún valor arbitrario. Podemos mezclar técnicas de valores optimistas, podemos hacer eh, alguna que otra estrategia o truco artesanal, como muchas de las cosas que pasan en RL para garantizar una convergencia tal vez un poco más rápida. Esto, entre paréntesis, depende claramente del problema y de un montón de otras condiciones. Pero es algo que tenemos que hacer sí o sí, que es inicializar los valores. En el algoritmo que implementamos nosotros vamos a iniciarlo como 0 para facilitar el razonamiento del mismo. ¿Qué hacemos después? Bueno, tan sencillo como lo que hacíamos antes. Inicializamos nuestros estados. Agarramos y definimos una cantidad de episodios sobre los cuales vamos a estimar y construir nuestros estimadores para el valor del estado. Para cada uno de los valores del episodio, vamos a agarrar la acción elegida por nuestra política para el estado S y vamos a observar la recompensa y el futuro estado. Y una vez que observamos la recompensa y el futuro estado, podemos reconstruir lo que habíamos visto acá arriba. Nuestra nueva, nuestro nuevo reemplazo de target, si se quiere. ¿Por qué? Porque el nuevo estimador, cuando hablamos de valor de estado, siempre estamos hablando del BK más 1. El viejo estimador estamos hablando del BK. Pero lo importante acá, porque en esencia no nos queda ningún otro parámetro a definir, ¿qué cambia entre método y método? Entre método y método lo que cambia es cómo definimos al target. Entonces, el target para nosotros ahora es la recompensa que obtuvimos y gamma por el valor del estado siguiente siguiendo la política actual. Esto lo repetimos una y otra vez para la política elegida. Perdón, elegida no, para la política de input que hemos puesto dentro de esta función. Entonces, una vez más, nuestra forma funcional para la estimación, para la actualización de nuestra estimación, lo único que cambia entre método y método es el valor que usa para el target. Tiene de hecho más líneas la división que hice con Newlines para los argumentos que el algoritmo en sí casi. ¿Por qué? Porque es extremadamente sencillo. Una inicialización con los valores de estado correspondientes, o sea, con la dimensión correspondiente a los estados que hemos pasado. Un primer ciclo para poder hacer una cierta cantidad de episodios. Y luego, digamos, teniendo en cuenta que nosotros no vamos a tener una tarea que sea infinita, un ciclo iterativo que lo que garantice es la generación de episodios y la nueva estimación. Yo algo que podría hacer acá, que lo hemos charlado en Discord, es agregar un nuevo argumento que sea esto. Vamos a ponerle 10.000. ¿Y por qué queremos hacer esto? Bueno, yo creo que es evidente el motivo, ¿no? Uno no quiere sin querer generar por algún motivo de la vida transiciones que no terminen nunca. De modo que vamos a poner un parámetro de máximos steps. ¿Por qué lo llamo así? Porque son los máximos steps que uno podría tomar
en un entorno en particular antes de decir, che, la tarea esta no puede durar tanto. Entonces, en una partida de ajedrez, imaginen que programamos mal nuestra función de transición. 10.000 es un número muy, muy, muy alto y muy surreal para una partida de ajedrez. Entonces lo ponemos como número exagerado para decir, che, si llega a 10.000 jugadas de ajedrez, probablemente sea porque algo hicimos mal en la implementación. No es la manera más limpia, pero sirve para problemas en los cuales realmente no nos interesa recorrer hasta el final. Hasta incluso diría que sirve para tareas en las cuales tal vez el problema es continuo y uno en algún momento dice, ¿sabes qué? Voy a cortar el episodio acá. Bien, realmente no sé si ven que no hace falta explicar casi nada. ¿Por qué? Porque la clase pasada ya hicimos bastante hincapié en la definición de nuestra función de transición, en la asignatura que tienen estas, en cómo lo usamos a la hora de generar los episodios, porque qué hacemos durante las condiciones de corte y demás. Entonces, habiendo dicho eso, podemos rápidamente reciclar todo el código de la clase pasada para poder hacer un estudio comparativo entre los métodos de Monte Carlo y los métodos de TD. Que si bien ahora con nuestro hermoso heatmap podemos con palabras más o menos describir cuáles son las diferencias más sustanciales que tienen, no sabemos a priori cuáles son las diferencias experimentales que obtenemos con cada uno de estos métodos. ¿Es mejor, es peor, es mejor en alguna circunstancia que en otra? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, acá menciono que nosotros lo que vamos a hacer es reciclar un poco del código y agregar un par de cositas que nos van a servir después para el ejemplo que vamos a hacer. Entonces, al código Monte Carlo de la vez pasada vamos a agregarle un argumento más, que es S0, para poder elegir nuestro estado inicial. Y vamos a agregarle argumento, un argumento alfa, para hacer una estimación de Monte Carlo que no sea estrictamente con el valor de 1 sobre n como alfa, sino un alfa que puede llegar a ser constante. Entonces, bueno, también copié obvio los policy maker y los transition maker para poder apalanquearnos, digamos, de la posibilidad de definir transiciones arbitrarias con estados arbitrarios. ¿Arbitrarios en qué sentido? Arbitrarios en el tipo. Es muy cómodo, para mí, no sé, esto por ahí es extremadamente subjetivo, para mí es muy cómodo en los problemas estos que son finitos, definir nuestros estados de una manera legible, definir nuestra transición de una manera legible y después que otra parte del código se encargue de hacer la transformación precisamente necesaria para que funcionen nuestros algoritmos genéricos que asumen transiciones que devuelven estados que son índices para un array que representa nuestros valores de estado, para un buffer de nuestros valores de estado. Entonces, nuestro S0, como dije antes, es solamente un valor extra para definir nuestro estado inicial. Y, ¿dónde está? Acá, el alfa. El alfa es nuestro nuevo posible parámetro, nuestro posible ritmo de aprendizaje. Entonces, al estar definido como NaN, nosotros asumimos que si nadie pone como input un alfa, vamos a estar haciendo el cálculo anterior, es decir, recuperando el promedio. Y en el caso contrario, donde sí se define el alfa, vamos a estar actualizando nuestro valor del estado como el valor del estado pasado más alfa por el retorno menos el valor del estado. Buenísimo. Esto si tienen dudas lo pueden chequear, no hay nada del otro mundo. Creo que algo más lo agregué acá. Yo no sé si esto lo vimos en la clase pasada, pero por las dudas les señalo que hay un epsilon acá. Es decir, parece que sí lo vimos, pero por las dudas lo señalo. Hay una posibilidad de transformar a estas políticas como políticas epsilon greedy, es decir, políticas que tienen un factor de exploración fijo para las acciones correspondientes a un estado. Vamos. Ahora a hacer el estudio comparativo en sí. Si tienen ganas, con tiempo, pueden chequear de vuelta todo el código ese. No hay muchas cosas nuevas. Bien, ¿cuál es el ejemplo? No vamos a querer reinventar la rueda porque es extremadamente pedagógica la Biblia y ya la pensaron y la editaron y la revisaron 500.000 personas. Es difícil que nosotros podamos agregar algo a eso. Los rendimientos marginales deberían ser cero. De modo que vamos a robarnos este ejemplo. ¿Qué es este ejemplo acá?
Este es un ejemplo de una caminata aleatoria. Una random walk, como la que vimos en la clase 2, creo, ¿sí? La clase 2 donde vimos cadena de Markov. Pero es una cadena de Markov que se la llama proceso de recompensa de Markov. Porque en esencia está entre medio de una cadena de Markov y un proceso de decisión de Markov. Porque es una cadena de Markov con señal de recompensa o un proceso de decisión de Markov sin posibilidad de hacer acciones, es decir, con las acciones inexistentes. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es este problema juguete que vamos a elegir? Bueno, es un problema que básicamente tiene 5 estados. Estos 5 estados son A, B, C, D, E. También cuenta con 2 estados terminales que nosotros no lo vamos a considerar como estados porque una vez que llega ahí, básicamente es nuestra señal para terminar el episodio. Es una herramienta solamente de matemática, si se quiere, o de implementación. Entonces, esta es una caminata aleatoria, ¿por qué? Porque en cada paso de tiempo yo no tomo ninguna acción, pero tengo un 50% de chance de ir a la derecha o ir a la izquierda. Estando en C, tengo un 50% de chance de ir a B o un 50% de chances de ir a D. Ninguna de las transiciones tiene asociada una recompensa distinta de cero, exceptuando la transición E hacia la derecha, es decir, hacia el fin de nuestro episodio. El setting que vamos a poner para esta tarea en particular corresponde con un setting con factor de descuento 1, es decir, no vamos a hacer ningún tipo de descuento. Asumimos esta tarea debería terminar en algún momento porque tenemos pocos espacios, deberían pasar, no sé, 10 pasos y ya deberíamos llegar a uno de los extremos. De modo que no vamos a descontar, vamos a dejarlo liso y llanamente como esto. El valor del estado para cada uno de estos, si bien no existen acciones, nosotros podemos considerar que lo que existe siempre es una sola acción. Si lo que existe siempre es una sola acción, vamos a tener básicamente una función de transición. Una función de transición porque nuestra acción hace indistinto reformulo, nuestra dinámica de mundo es indistinta ante la acción que tomemos porque la acción siempre es la misma. Si hacemos los cálculos y si miramos un poco así con la cabeza inclinada, este problema es evidente que los valores que recuperamos son, para los valores de estado son un sexto, dos sextos, tres sextos, cuatro sextos y cinco sextos. Si nos paramos en el medio es bastante sencillo, ¿no? O sea, es la mitad, asumimos que al ser una variable aleatoria, que hacer una caminata aleatoria que no tiene sesgo, es decir, que tiene 50% de chance de ir a la derecha y 50% de chance de ir a la izquierda, asumimos que vamos a llegar 50% de las veces allá y 50% de las veces allá. Entonces, asumimos que no es para infinitas simulaciones de caminatas realizadas, la mitad van a ser 1 y la mitad van a ser 0. Entonces, 1 más 0 dividido dos veces la cantidad de simulaciones que hicimos nos va a dar un medio, que son 3 sextos. Bien, igual, si quieren, pueden plantear el problema. Es bastante sencillo plantear las matrices y las probabilidades de transición y pueden calcular el, el sistema de ecuaciones. Es un caso bastante peculiar porque al tener una especie de simetría, es muy intuitivo, digamos, resolverlo sin necesidad de hacer una sola cuenta. Pero el que quiera puede hacerla. Bien. Aquí hemos definido la función de transición. Solo para que tenga complement, digamos, solo para que respete cómo nosotros asumimos la función de transición, es decir, la asignatura de nuestra función recibe una acción y recibe un estado. Vamos a respetar que va a recibir ese argumento, pero no sé si ven que el linter lo que me está haciendo, en realidad no sé si el linter, sino el syntax highlighter, digamos, de VS Code, no me lo está señalando. ¿Por qué? Porque en esencia no lo usamos en ningún lado del código. Porque, de nuevo, no hay acciones. Por eso llamo a mi acción no actions, porque no hay acciones. ¿Qué hago en la transición? Bueno, para cada paso de tiempo yo realmente estoy tirando una moneda, chequeando si va a ser o menor a 0,5 o mayor a 0,5. Esa moneda la asocio, digamos, a los valores menores a 0,5 como un valor verdadero de ir hacia la izquierda. Calculo el índice, si voy a la derecha, me muevo hacia la izquierda. Si sale menor a 0,5, me muevo hacia la izquierda. Si me muevo hacia la izquierda, disminuyo mi índice. Si llego a un estado terminal, devuelvo true en nuestra condición booleana, si no devuelvo false. Y lo mismo para el caso derecho. Acá no hay ninguna magia ni complicación. Bien.
hacemos toda la perolata que solemos hacer para hacer que nuestras funciones sean admisibles adentro de nuestras funciones, por ejemplo, de Monte Carlo Value Estimation, o sea, nuestra estimación de valor, o nuestras funciones de t de 0. Vamos a probar para cada uno de estos algoritmos con distintos parámetros de alfa. Vamos a probar con 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. Vamos a hacer 100 episodios. ¿Por qué? Porque queremos contrastar con los resultados de la Biblia porque estamos básicamente replicando resultados de la misma. A veces es muy útil hacer esto porque uno cuando quiere garantizar que implementó las cosas bien, espera al menos poder recuperar los resultados de los ejercicios juguete que el libro nos muestra. A veces es difícil, a menos que uno tenga muy clara cuáles son las estimaciones correspondientes y las válidas. A veces es difícil poder hacer algo y debuguear, por ejemplo, que básicamente fue el motivo por el cual muchas veces yo implemento cosas del libro, que es para debuguear los algoritmos que implementé. Ploteemos entonces los resultados que tenemos para los 100 episodios de nuestro valor de estado para este problema de caminata aleatoria y contrastémoslos con el valor real. A, a primera vista vemos que tanto nuestros Montecarlos rojos y nuestros TDs azules están por ahí, ¿no? O sea, más o menos, más o menos están acercándose al real valor del estado de nuestro proceso de recompensa de Markov. ¿Cómo haríamos para agarrar y definir cuán bueno o cuán malo es cada uno de esos algoritmos? Lo que se suele hacer, que ya lo habrán visto si han cursado otros cursos el PATH, digamos, de inteligencia artificial en ML, en UMI, perdón, ya habrán visto que existe una métrica que se puede utilizar no solo para técnicas de aprendizaje automático, sino para cualquier otra técnica de aproximación con funciones, de cuadrados mínimos o cualquier otra técnica para hacer fiteos. Existe la métrica conocida como RMS o error de cuadrados mínimos, que se define como la raíz cuadrada de la media de los errores elevados al cuadrado. Es decir, es nuestra, a ver si lo tengo anotado por acá, sí, es la raíz cuadrada de nuestro valor estimado de la diferencia entre nuestro estimador real y el estimador estimado, si se quiere, por eso el sombrerito. Bien, acá hicimos lo que hacemos siempre, que es un smoothing, digamos. Queremos resultados que estadísticamente sean menos volátiles para poder describir características cualitativas en el límite de muchos experimentos en paralelo. Y ploteamos los resultados para más o menos ver cuál es el ritmo de convergencia y cómo se comportan estos algoritmos para el problema de la caminata aleatoria. Lo que vemos es que si bien para estos valores de alfa en Monte Carlo existe una, una primera parte en donde los resultados son mejores que los otros dos casos o tres casos que probamos de TD, esto es algo que lo pueden probar ustedes cambiando el alfa, que es bastante consistente, que es el comportamiento a una cierta cantidad de episodios es siempre mejor para TD. Y en este nivel donde pareciera saturar nuestra estimación, nuestro error, es decir, lo máximo a lo que podemos aspirar a acercarnos en términos de error para los distintos métodos, TD suele estar por encima de Monte Carlo. Estos resultados son muy parecidos a los que yo quise replicar de la Biblia. Ustedes si quieren pueden jugar, no nos da exactamente lo mismo porque seguramente acá está haciendo batch TD o batch MC o está definiendo distinto la implementación a la hora de, por ejemplo, algo que no dije pero que ustedes pueden chequear, se lo señalo ahora, que es lo que pasa cuando... ¿Dónde está? ¿Qué es lo que pasa cuando mi estado es final? ¿Acaso sumo la recompensa y le resto el estado y no sumo el valor siguiente? ¿Le asigno un valor de 1, le asigno un valor de 0, le sumo el valor de otro paso de tiempo, del valor del estado de otro paso de tiempo? Puede haber alguna diferencia sutil ahí que hace que los gráficos no sean exactamente los mismos,
pero lo que nos interesa recuperar es las características más cualitativas de la diferencia que existe entre Monte Carlo y entre TD, que es básicamente que TD pareciera converger, en el caso del libro pareciera converger más rápido, acá se da una rapidez en la convergencia a partir de una cierta cantidad de pasos, no siempre, habría que ver jugando con los parámetros alfa, pero lo que sí recuperamos es esta convergencia al punto de saturación del error mucho más baja para TD que para Monte Carlo. Lo que en principio nos estaría diciendo que tal vez TD es mejor. Yo creo que estaría bueno, más que decir mejor, es distinto. TD y Monte Carlo hacen cosas distintas. Y eso es lo que vamos a estar viendo en la parte siguiente. Vamos a estar viendo cuál es la diferencia fundamental desde el punto de vista conceptual entre Monte Carlo y Temporal Difference Learning. Los veo en la próxima clase. Hasta pronto.